Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Damos tantas gracias al Señor por sus misericordias que se manifiestan de tantas maneras en nuestras vidas. Y ciertamente es un gozo y un privilegio poder compartir la palabra, sus principios con otros. En este caso, damos gracias al Señor por aquellos que nos escuchan con regularidad y por darnos el privilegio al pastor José Agüero y a un servidor Marcos Peña de estar con ustedes a través de los diferentes canales hablando acerca de la masculinidad en su programa Hombres de Verdad. José, a veces pasan unos cuantos días y se nos complica tener los horarios que coincidamos, pero gracias al Señor estamos aquí de nuevo. Sí, gracias a Dios, dedicado full al ministerio, y el ministerio es muy demandante. Sí. Y damos gracias a Dios y oramos para que el Señor nos dé la salud, la fortaleza y sobre todo la disposición de poder servirle. Es un gozo, no es un sacrificio. Para mí el ministerio nunca ha sido un sacrificio. Es una bendición. No es que no tenga momentos difíciles, pero cuando tú piensas por quién está haciendo las cosas, que no es por las personas originalmente, sino por el Señor, y el Señor nos da nuevas fuerzas y el Señor merece más aún de eso, y que todo es obra de su gracia, que no es tampoco obra de nuestras fuerzas humanas, sino es obra de su gracia. Estamos felices de la vida de poder estar con todos nuestros hermanos en su programa Hombres de Verdad. Precisamente ayer, José, en mi tiempo de devoción personal, me tocó leer en el libro de los Hechos, cuando fueron apresados los apóstoles y fueron azotados. Y dice que ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre. Pero eso no es un concepto muy popular en nuestros días. Pero Marcos, tú eres pastor y estudias para las prédicas, ¿verdad? Claro que sí. ¿Y entonces por qué tú haces devocional? ¿A qué se debe que tú haces devocional? Yo no lo veo. ¿A qué se debe que tú haces devocional? Evidentemente es una pregunta retórica de nuestro hermano. Porque de nada vale que nosotros prediquemos la palabra si primero no tenemos comunión con el Dios de la palabra. Muchas personas piensan que nosotros los pastores no hacemos nuestro devocional, no diezmamos, no hacemos nada de eso, que esos son los hermanos. No, somos hijos de Dios, necesitamos desarrollar una relación con el Señor antes que servir al Señor. Y hacemos nuestro devocional todos los días, leemos 3, 4, 5 capítulos de la palabra de Dios. Oramos lo más que podamos, damos nuestros diezmos, le hablamos a otros de Cristo. Todo lo que nosotros les enseñamos a ustedes que hagan, nosotros como cristianos lo hacemos y por eso como hombres les animamos a que usted dedique tiempo a estar con el Señor, a aprender de Él, Amén. A disfrutar de Él. No se vaya a su trabajo, no se vaya a hacer nada sin antes tomar ese tiempo con el Señor. De hecho, me acordaste que hace un par de semanas atrás estuve fuera predicando a un grupo de pastores. Y una de las cosas que yo les decía, ¿ustedes son pastores cristianos o cristianos pastores? Y entonces yo les decía, ustedes no son pastores cristianos, porque lo que les define a ustedes no es el pastorado. Lo que lo define a ustedes es Cristo. Ustedes son cristianos que Dios le ha dado el privilegio de ejercer el pastorado. Pero lo que a nosotros nos define es Cristo, no es nuestro oficio, no es lo que nosotros hacemos. Cristo es nuestra razón de ser. Y aunque eso no es el tema, pero nosotros queremos siempre recordarles que el tema principal de Hombres de Verdad es que usted sea un hombre de verdad. Y para ser un hombre de verdad, usted debe estar todos los días en la verdad de Dios y siendo instruido por el Dios verdadero y todos los días viviendo una vida verdadera, una vida de acuerdo a la verdad de Dios. Y eso solamente se logra con esa comunión diaria e ininterrumpida con nuestro Dios. ¿Cuál es el tema de hoy, Marcos? Bien, tenemos ya varias semanas trabajando un tema general con aplicaciones particulares. Hemos estado trabajando de aquellas cosas que causan conflictos en el matrimonio. Causan crisis en el matrimonio. Y en el día de hoy queremos trabajar con una de manera particular. Y es cuando hay diferencias en la crianza, cuando cada cónyuge tiene una forma diferente de pensar con respecto a cómo deben criar los hijos. Así que queremos tratar
las diferentes aristas que confluyen en un tema como este y recordar la suficiencia de las Escrituras. Es impresionante cómo las Escrituras tienen respuesta para todo lo que nosotros necesitamos en todas las áreas. Respuestas generales o respuestas específicas. Así que nosotros esperamos que estemos apegados a la palabra, dar respuestas bíblicas llenas de sabiduría por la gracia y la misericordia de Dios, mandando su Espíritu, y que nosotros podamos ser padres que criemos a nuestros hijos viendo una unidad entre nosotros como padres. ¿Cuáles tú crees que son, José, los principales conflictos o el principal daño que puede hacerse en el matrimonio y aún en los hijos cuando no manejamos correctamente esas diferencias, que seguro que las van a haber? Bueno, Marcos, como tú bien decías, necesitamos siempre ir a las Escrituras para todo, ¿no? Hay algo que nos va a poner en el camino. Recuérdese que de donde nosotros venimos, y eso vamos a hablar un poquito más adelante, son de hogares, en su gran mayoría, donde o no eran creyentes nuestros padres y pudieron haber dado una crianza lo más acercada a una crianza bíblica, pero no es igual. O a veces vienen de hogares donde uno es creyente, otro no. Y eso hace que cada uno tenga una cosmovisión diferente de la vida y de la crianza, de cómo deben ser criados los hijos. Pero en el libro de Jueces, el capítulo 13, hay un hombre llamado Manoah. Manoah tenía su esposa, era una mujer estéril, que dice la Biblia que nunca había tenido hijos. Y se le apareció el ángel de Jehová y le dijo que ella iba a tener un hijo, iba a concebir su hijo. Dice, concebirás y dará a luz un hijo, y no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y la mujer se lo contó a su esposo, y él vino y se lo contó a su marido. Y dice la Biblia que cómo era el aspecto de este hombre, y él le dijo a Dios que quería tener ese encuentro también con el ángel. Me gustó mucho eso, Marcos. Que Manoah, su esposa, le dijo el encuentro que tuvo con el ángel. Y él le dijo, pues, dice, entonces oró Manoah a Jehová y dijo, ay, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir y nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que ha de nacer. Marcos, en un encuentro anterior habíamos hablado acerca de la responsabilidad que tiene el hombre de dirigir su hogar. No sé, pero a mí me gustan todos los detalles de las Escrituras. No es que este hombre dudaba de su esposa. Es que él es muy probable que tenía bien claro cuál era la responsabilidad del papá, del hombre. Así que no cría en base a referencia. Tú tuviste ese encuentro, yo quiero tener ese encuentro. Pero él le dijo, a mí lo que me gustaría es cuando Dios le concedió que viniera el ángel, dice, entonces dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer? En otras palabras, ¿cómo debemos criar a este niño? Él está preguntando, buscando el auxilio de Dios, diciéndole cómo debemos criar a este niño. Entonces podemos partir de que ellos no sabían que iba a ser Sansón. O sea, no le dio detalles de que iba a tener una fuerza extraordinaria. Solamente le dijo un buen principio. Ese niño va a ser nazareo. ¿Qué significa nazareo? Era un voto que se hacía antes de separación o de consagración, de que no podía tocar cosas inmundas y que tenía que manifestarse por dejarse crecer el cabello, no tomar nada que tuviera procedencia de donde procede el alcohol, cosas como esa, ¿verdad? Como le dijo, ni siquiera vinagre, que tú sabes que se hace de la uva. Sí. Le dijo, yo no quiero que él se contamine con nada. Y que todo el mundo cuando lo vea su cabello largo, sepa que tiene un voto de nazareo. A mí me gusta aplicar todo eso en las Escrituras, primero porque este hombre entendía
de que él tenía que saber cómo criar a sus hijos y que tenía que recibir información de parte de Dios. Eso es lo primero. Lo segundo es que él quería, Dios le dijo, va a ser un niño especial, y yo creo que cada padre debe criar a su hijo de una forma especial, como un hijo de Dios, como alguien que Dios le ha concedido, sea que ella sea estéril o no sea estéril. Pero en tercer lugar también, este hombre tenía un claro concepto de que la forma de criar a sus hijos no era lo que sí se habla en los libros cristianos o no, que hablan de crianza, de que ellos hablan de que los padres tienen que establecer un frente común. Un frente común es que los permisos, la disciplina, lo que se le va a dar a los niños, ambos tienen que ponerse de acuerdo. Bueno, pero antes de ponernos de acuerdo, hacer un frente común del papá con la mamá, tenemos que hacer un frente común con Dios y su palabra. Bueno, mi amor, vamos a sentarnos aquí y no vamos a hablar de cómo tenemos que criar a nuestro hijo. No, que no interfiera como te criaron a ti, ni interfieran como me criaron a mí. Vamos a ver qué dice Dios en su palabra. Porque hay suficientes indicaciones en las Escrituras de cómo criar hijos. Muchas. Más que de los esposos, Marcos. Tú y yo que hemos hablado por donde quiera acerca de los esposos que nos piden que vayamos a llevar unas enseñanzas matrimoniales, uno encuentra mucho. Y como yo dije en una ocasión que este señor Portree decía que todos los versículos de la Biblia son versículos matrimoniales. Y yo lo entiendo a él. Pero para mí es más fácil decir que todos los versículos de la Biblia son familiares y matrimoniales. Porque hay una cantidad inmensa. Deuteronomio no habla mucho acerca del matrimonio. Pero Marcos, tú sabes que Deuteronomio dice, esta palabra repetirás a tus hijos, y una frase que aparece mucho es que tú tienes que obedecer los mandatos de Dios para que te vaya bien a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Porque ahí es donde viene el legado generacional de las verdades de Dios. De manera que lo primero es que si ustedes como padres tienen algún tipo de acuerdos de cómo debe criar a sus hijos, que eso es, hay que hacerlo antes de que nazcan. Y eso es, como yo digo, el rol magisterial de la iglesia. Yo he estado pensando, Marcos, en eso. Y yo quiero ver si tú y yo podemos trabajar en eso. Yo creo que tú y yo podemos trabajar en eso por muchas razones. Y es como hacer un manual pequeño. Porque normalmente los manuales tienen 200 páginas. No, un manual pequeño y práctico. Para hacerlo de tal manera de que una mujer quedó embarazada, toma. Los 9 meses del embarazo, ustedes estudien esto. Breve, puntual, con prácticas, para hacer ese rol. Ustedes se van a casar, le damos clases prematrimoniales. Pero mira, vayan leyendo eso ustedes. Que nosotros hemos construido en base a lo que dice la Biblia, nuestra experiencia. Porque hoy en día, de verdad, Marcos, tener hijos no es igual que cuando lo tuvimos nosotros, ni cuando nuestros padres nos tuvieron a nosotros. Las distorsiones siguen estando presentes, pero la presión y las ideologías reinantes, es mucho mayor. Algo tan sencillo como lo que se está discutiendo hoy en día con el código. Algunos quieren que se quiten del código ese eximente de la disciplina. Inmediatamente piensan en aquel que agarra y toma y le quema las manos al niño por estar robando. Pero ¿en qué cabeza cabe que alguien puede estar de acuerdo con eso? O sea, todos estamos en desacuerdo con eso. Pero si tú eliminas la potestad que tiene el padre de criar, entonces vas a crear serios problemas. En el pasado, aún los no creyentes estaban de acuerdo. Sin embargo, ahora con todas estas ideologías, teorías contemporáneas, están en contra de los principios de crianza de la palabra. Entonces, eso es lo que ratifica lo que tú acabas de decir. Ahora, hoy en día es todavía más difícil criar, porque antes, al menos en la gracia común de Dios, tú veías a unas personas no creyentes que criaban más o menos bien. Pero ahora eso es una aguja en un pajar, tú encontrar a alguien criando bien. Marcos, y que no tenemos
que tener primero en mente los principios de la Biblia, sino las regulaciones que han puesto los hombres con respecto a nuestra forma de criar. Uh-huh. O sea, eso tiene más fuerza que las verdades bíblicas. Tristemente. Pero el problema serio es cuando la cosmovisión de él y la cosmovisión de ella no coinciden con las de Dios. Uh-huh. Porque puede ser, en consejería, ¿qué es lo que nosotros encontramos? No, porque él dice que al niño hay que disciplinarlo así o que hay que enseñarlo así. Yo pienso de otra manera. Y nosotros hemos venido para que ustedes nos ayuden a nosotros ponernos de acuerdo. No. No le vamos a enseñar a que ustedes se pongan de acuerdo en eso. Le vamos a enseñar a que ustedes dos se agarren de la mano y le digan a Dios, y nosotros vamos a guiar, Señor, ¿cómo debe ser la manera de criar a nuestro hijo? Olvídate de cómo a ti te criaron, olvídate cómo a ti te criaron. Vamos a pensar cómo viene Dios. Y si dentro de lo que Dios dice, tú puedes decir, tú ves, eso me lo enseñó mi mamá, pues ahora tiene algo doble. Tiene el refuerzo de tu crianza y tiene la verdad divina. Uh-huh. Pero también vas a descubrir que como a ti te criaron, es contrario a como Dios dice que tienen que ser criados. Uh-huh. Entonces ahí tienes que desechar aquello, desecha eso, la vana manera de vivir que recibiste de tus padres, deséchalo y entonces tómalo para ir detrás de la formación ideal de Dios. Y si te falta información, porque en la Biblia todo se encuentra un poquito salteado, ¿verdad? Hay muchos autores que ponen en orden todas esas normas. Y tú puedes comenzar a comprar libros, porque cuando nosotros nos casamos, Marco, nosotros leímos libros. Sí. Ahora las parejas no leen libros. No. Ni los que tienen hijos tampoco leen. José, yo estoy de verdad sorprendido, yo estoy asombrado de lo que yo estoy viendo. En estos días se hizo una actividad aquí para madres. Una actividad sumamente actual y pertinente. 2 hermanas jóvenes de nuestra iglesia iban a dar una charla a las madres de cómo darle educación sexual a sus hijos. ¿Qué tú esperarías con un tema así en la época que se está? Que no cupieran aquí en el salón. No. Cuando yo vine, no fue que vinieron 3 gente, pero para el tema y para la capacidad de nuestro local, de verdad, a mí me entristeció. Pero tú sabes de qué habla eso. Eso habla de la ignorancia para hacer la mejor de las construcciones, porque ignorancia es una mejor construcción que indiferencia. No, escucho. Perdón, Marcos, tú no estás siendo justo. ¿No? Ajá. Vamos a ver, dime. Indiferencia, Marcos. Indiferencia. Ok, pero lo que te quiero decir, para que sea indiferencia, yo prefiero que sea ignorancia. Es lo que te quiero decir. Pero lo triste, eso es lo que tú dices, es indiferencia. Pero hay una ignorancia. José, ahora mismo, no recuerdo la fecha que se está anunciando, algo que está planificado por AXI, que es la Asociación de Colegios Cristianos. 4 expositores, uno de los cuales yo lo he escuchado en los talleres que damos de Pastoreando el Corazón. El tema es criando hijos en una era tecnológica. O sea, lo que está pasando con la tecnología y nuestros hijos, ¿sabe a lo que se parece? A una película de terror. Y si alguien dice, no, pero espérate, tú estás exagerando, entonces es el punto, lo perdido que estamos. José, como decía Josh McDowell en uno de sus libros, nuestros hijos no están buscando pornografía. La pornografía los está buscando a ellos. Y tú te topas con muchachos de 8 y 9 años con celular, con internet. Y los padres, no, pero eso para nosotros estar comunicado. ¿Pero qué comunicado de qué? En última instancia, un carabelita que nada más sirva para eso. Entonces, y que los padres ni lo llaman a los niños. Exactamente. No lo usan para usarlo con sus hijos. No. Entonces, José, yo esperaría en un tema así que esta iglesia, que hubiera que parar gente. No, hay que hacerlo repetirlo 2 veces. ¿Dónde que está la cabeza de los padres? Ya eso te dice que hay mucha ignorancia. Y es peor todavía, o a veces pudiera ser mejor, pero
parte del punto que no queremos perder es que muchas veces ni siquiera entre los padres se ponen de acuerdo. Ya nos están haciendo señas hace un rato que tenemos una pausa. Pero Marcos, es que si hay una enseñanza, si hay un taller que se va a hacer de lo que sea, esa persona que no viene es una persona que está siendo indiferente. Y es porque no le interesa aprender eso. Y eso me rompe el corazón. Eso es. Porque eso es no cumpliendo su rol de protector del alma eterna de sus hijos. Y sus hijos pueden que se pierdan por parte de esa indiferencia. Y déjeme decirle que la indiferencia a la que estamos hablando te va a llevar a la ignorancia de tú no entender todo lo que significa el bombardeo por lo que están pasando nuestros hijos. Y que si dijéramos que son los padres, y con todo respeto, de una escuela pública que no son creyentes, pero estamos hablando también de que muchos de los que son indiferentes son los que tienen a Cristo en su corazón, que tienen la ventaja de poder recibir enseñanza para aumentar su acervo de lo que tienen que aprender con respecto a la responsabilidad enorme de criar a sus hijos. Y perdón aún, antes de la pausa, que si reciban ambos padres la comunicación, el papá le dice, ve tú a la esposa. Wow. Ve tú. Ahí empiezan las diferencias. Ve tú. Ahí empieza la diferencia. Quédese con nosotros para abundar un poquito más en este tema tan importante. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Retornamos, José, con lo que estábamos hablando, y la verdad es que este es el tipo de cosa que, como tú y yo nos conocemos hace tanto tiempo, puedo decir que no es el tipo de temas que nosotros podemos tratar con indiferencia. Es algo que nos consume, es algo que nos entristece. Pero que no podemos tratar con indiferencia ese tema, es porque no fuimos indiferentes en nuestra época. Exactamente. Cuando estábamos criando nuestros hijos. Exactamente. Y cuando digo que no podemos tratarlo con indiferencia, es como tratarlo como un tema teológico, no, esto, aquello, cultural o algo así, no, sino que nuestros corazones, lo que quiero decir es que nuestros corazones se contritan, nuestros corazones se enardecen cuando nosotros vemos la ligereza, la simpleza de los padres. Ahora, como estamos hablando de las diferencias, lo primero que debemos estar claros es que es imposible que no haya esas diferencias. Esas diferencias van a existir. Es imposible que no haya diferencia entre los padres de qué van a hacer en determinadas circunstancias. ¿Y cuál tú crees que es la fuente mayor que produce esas diferencias, Marcos? Bueno, la mayor fuente tiene que ver con su crianza. Exacto. Tiene que ver con sus experiencias. Entonces, cada cual piensa que debe ser de una manera o de otra, dependiendo de cuál haya sido su experiencia, de cómo lo criaron. Pero gloria a Dios que nosotros tenemos una solución fantástica e infalible, que es la Escritura. De hecho, José, yo siempre he pensado que los no creyentes, cuando van a buscar terapia, por decir algo, y no es que estoy en contra, pero me van a entender, van porque ellos tienen diferencias entre ellos. Entonces van donde una tercera persona. Y ahora resulta que no hay dos opiniones, ahora hay tres. La diferencia con nosotros es que nosotros tenemos un elemento unificador que es la palabra de Dios. Cuando vienen donde ti, donde mí, nosotros como pastores, no estamos para dar nuestra opinión. Nuestra responsabilidad es dar la opinión de Dios, que a fin de cuentas es la que importa. Él es el creador de todo eso, de la familia. Él diseñó todo eso. Entonces aquí tenemos un padre, una madre que están teniendo conflictos porque uno quiere dar un permiso y el otro no. ¿Qué hacen? Bueno, en un matrimonio no creyente, eso es un conflicto de poder. Cada cual quiere imponerse.
Lucha de poder. Lucha de poder. En un matrimonio cristiano, muchas veces está la misma intención, pero ellos tienen los recursos que los otros no tienen. Ellos tienen los recursos que tenemos todos los cristianos. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios. Y resulta que cada cual interpreta los textos con los lentes de su propia opinión puestos. En otras palabras, nosotros podemos ir a la Escritura y, como alguien ha dicho, la Escritura dice lo que tú quieres que diga. Y eso tiene algo de realidad en el sentido de que tú tuerces las Escrituras, como el mismo apóstol Pedro decía, que algunos tuercen las Escrituras para que digan lo que ellos quieren decir. Bueno, aún sucede eso entre creyentes que interpretan los textos diferentes. Bueno, busquen un consejo, pero no un consejo en un experto, especialista. Busquen un consejo en su pastor, que conoce la palabra de Dios, que se supone, porque eso es otra cosa, José, que también me entristece. La cantidad de iglesias donde no se habla de crianza de los hijos. Marcos, yo te dije a ti, en otro contexto que estábamos, de que la iglesia no está jugando su rol. Uh-huh. No le está jugando, de verdad. No le está jugando. No está cumpliendo con su papel de enseñar todo el consejo de Dios. Como dijo el apóstol Pablo cuando se despidió de los ancianos en Éfeso, yo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios incluye instrucción acerca de la crianza. Incluye instrucción acerca del noviazgo. Incluye instrucción acerca del matrimonio. Algunos dirán, no, acerca del noviazgo no, porque en la Biblia no se habla del noviazgo. Y de las pocas cosas que se habla del noviazgo, entonces si lo vamos a hacer así, le mandaban a buscar a las esposas. Sí, pero hay principios generales. Es que, como hemos dicho muchas veces en este programa, la Biblia no solamente enseña de una manera específica y directa, sino que también nos da principios generales. Cuando Tripp dice, todos los versículos de la Biblia hablan de matrimonio, es precisamente diciendo esto que estoy diciendo ahora. Es que puede ser que no te diga, y esto aplícalo en el matrimonio. No es que este principio tú tienes que aplicarlo en todas las esferas de tu vida, incluyendo el matrimonio. Es que después de la relación con Dios, esa es la principal. Exactamente. Esa es la principal. Exacto. Entonces, incluyendo en la crianza de tus hijos. Entonces, hay principios específicos. Libro de Proverbios. En Proverbios generalmente no son mandamientos, son principios de sabiduría que tú debes de aplicarlo. Los primeros 7 capítulos de Proverbios, 15 veces aparece la frase, hijo mío, uh-huh, mostrándonos que la primera persona que necesita que tú le comuniques lo que tú has aprendido de Dios, lo que tú has conocido de Dios, lo que tú has almacenado de bueno, le has sacado bueno de la vida, en tus vivencias bajo la dirección de Dios y aún tus vivencias malas, uh-huh, porque hay que compartirlas, tus vivencias malas fuera de la voluntad de Dios. Mira, mi hijo, por yo ser un necio y no un sabio, por ser un insensato, yo hice esto y esto y esto y tuve estas consecuencias. Así que Salomón no estaba pensando inicialmente en nosotros, sino en la instrucción de su hijo. Uh-huh. Y nosotros tenemos que aprender esto, que las verdades de Dios son las verdades. Y Marcos, mira, de cómo enfrentar las aflicciones, que es la cosa más común en la vida, de cómo desarrollar una buena relación con Dios, que es la parte central de la vida, de cómo vivir la vida sabiamente en los diferentes roles de la vida y de los hijos, y de cómo llevarnos bien con nuestras esposas. Cuando tú abres la Biblia, o te vas a caer en el libro de Job, que habla de cómo tú enfrentas las aflicciones, o te va a caer en el libro de Salmos, que te habla acerca de tu relación con Dios y todo lo que pasa, o te vas a caer en Proverbios para que sepas cómo criar a tus hijos, cómo ser un buen padre, cómo ser un buen hijo también, y cómo cuidar a tu madre, que cuando envejezca no la abandone, o te va a caer en Cantares para que tú seas un buen esposo. O sea que están providencialmente puestos esos libros ahí, para que tú entiendas de que los demás te van a ayudar a ti en esas relaciones, en esos roles que tú tienes que desarrollar. Y el libro de Proverbios es esencial. Alguien dijo que tú deberías leer con tus hijos un capítulo de Proverbios cada mes, cada día del mes, porque tiene 31 capítulos. Sí. Tiene 31. Uh-huh. Entonces tú puedes leerlo. Y yo le recomendaría que usted tome, si quiere ser un devocional sabio,
por un tiempo, ¿verdad? Dándole diferentes matices al tiempo con los hijos, que es algo que es, tú sabes que hay algunos aves que si tú la matas, ¿tú sabes cuánto te cabe de cárcel si tú matas un polluelo de águila en los Estados Unidos? ¿O un huevo? No sé, pero sé que es mucho. Bueno, ¿tú sabes cómo le llaman? ¿Por qué ellos lo tienen eso? Porque dicen que son aves en peligros de extinción. Dentro del cristianismo, el devocional familiar, el altar familiar, el culto familiar está en peligro de extinción. Está en peligro de extinción. De acuerdo. El que lo mata le va a dar una recompensa. No le dan recompensa, pero va a matar a tus hijos. Sí. Entonces, volviendo a las diferencias, lo primero que usted tiene que mirar, ir a las escrituras, y cuando hay alguna diferencia, se sientan y dicen, eso que tú dices que de esta manera, y yo digo que de esta manera. Antes de ir donde el pastor, antes de ir donde un consejero, antes de ir donde sea. Vamos a ver qué dice la escritura. Vamos a ver qué dice la escritura. Vamos a ver. Y vamos a ajustarnos. Tiene que ser una determinación de ambos. No puede haber una imposición de ninguno de ellos. El único que tiene la autoridad para imponer es Dios y su palabra. Pero después nadie tiene autoridad de imponer. Aún nosotros los hombres que somos cabeza, no podemos imponer porque, como le dijo, estaba leyendo de un actor que su hijo, él lo llevó a hacer algo, no algo malo, pero hicieron como una película. Vamos a ver el término, porque fue así que lo leí. El papá lo puso, es un hombre famoso, puso a su hijo de 15 años a hacer una película. Fue un desastre. Fue malísima la película. El muchacho con 14, 15 años comenzó a recibir una cantidad de críticas. Él no tenía la madurez para eso. Él entendía, y ese lo está contando el papá en un libro autobiográfico. Y él entendía que la culpa de todo eso lo tiene el papá. El papá le pidió perdón. ¿Y sabe lo que le pidió el hijo al papá? Papá, ¿cómo uno puede emanciparse de sus padres? Wow, él dice que eso le rompió el corazón. Que aunque al final no lo hizo, pero él estaba pensando en emanciparse. Parece, independizarse. Parece que hay una cláusula, de una manera u otra, dentro de la legislación de Estados Unidos, que eso es posible. Porque aquí yo nunca lo había oído. Yo me enteré ayer de eso. Wow. De que un hijo menor de edad se puede emancipar. Nunca lo había leído. Y voy a ver qué dice la legislación dominicana sobre eso, o americana. Lo voy a poner un día en la internet. Pero nosotros no podemos, la falta de crianza y de dirección a nuestros hijos puede hacer que ellos se sientan decepcionados de nosotros. Yo estaba un día ayudando a una familia compuesta, Marcos. Una familia compuesta dentro de los esquemas de que se clasifican los diferentes tipos de familia. Una familia compuesta es dos personas que se casan y los dos tenían hijos previos. Una familia mixta. Exacto. Y al final... reconstituida. Exacto. Y al final tienen 1 o 2 hijos ellos. Entonces, los hijos tuyos, los míos y los nuestros. Sí. Yo estaba la única vez que he aconsejado a una familia así. Y después de dar mucha vuelta, el hijo dijo, uno de los hijos dijo, pastor, aquí lo que hace falta es un hombre. Wow. Delante del papá. Un hombre que con autoridad, que ponga autoridad y que haga esto y que haga lo otro. Porque es que hoy en día el problema de las diferencias es cuando no hay un hombre que guía a su esposa a decirle, mi amor, nosotros no debemos tener ningún tipo de diferencia en criar a nuestros hijos. Nos criaron diferentes, pero nosotros no podemos criar diferentes. Yo diría que esa es la tesis de lo que estamos hablando. A nosotros nos criaron diferentes, pero nosotros no podemos criar con nuestras diferencias. Nosotros tenemos que criar, como dice un autor, con nuestras similitudes. Y nuestras similitudes no es lo que fue bueno contigo y bueno conmigo. Podríamos usar eso, pero lo que es bueno según Dios. Exactamente. Lo que es bueno según Dios. Exactamente. Y antes de buscar soluciones, hay que ir a la Biblia. Y hacerlo a tiempo. Porque una cosa es un conflicto y una cosa es una crisis. La crisis es cuando los conflictos no se resuelven a tiempo. Y nosotros no podemos darnos el lujo de vivir en que la familia y el matrimonio pasen por momentos de crisis.
pueden pasar por momentos de desavenencias, de diferencias, de diferentes puntos de vistas, de conflictos, pero no permitir que se genere una crisis, porque las crisis generan traumas y generan distancia emocional, afectiva, espiritual, de muchas maneras. Entonces, las diferencias no se resuelven solamente poniéndonos de acuerdo entre nosotros. Se resuelven yendo a Dios, yendo a su palabra, y nosotros poniéndonos de acuerdo con Dios, porque al final dice el Salmo 127, herencia de Jehová son los hijos. Y nosotros tenemos que vernos como ayo. ¿Usted sabe lo que es un ayo? Esa palabrita cortica, A-Y-O, es una palabra larga en el idioma griego, que es pedagogo, de donde se saca un profesor, un pedagogo. Y era una persona muy capaz, muy sabia, muy instruida, a quienes se le dejaba, los que tenían dinero, la formación de sus hijos, y se lo llevaban formados a la edad un poquito más madura a los padres. Pero era una figura más bien de la sociedad que rodeaba la nación de Israel. La sociedad judía eran los padres que instruían en la ley de Dios, y a los 12 años hacían una presentación pública de ese niño y le declaraban hijo de la ley. Por eso el Señor, su primera aparición fue a los 12 años. Y aunque nuestro Señor Jesucristo no necesitaba de padres humanos para que enseñaran las verdades divinas, José lo llevaba al templo todos los años. José lo instruía en las verdades de Dios. Él cumplió con su rol. Y él fue declarado hijo de la ley, porque los judíos a los 12 años lo declaraban hijo de la ley. ¿Por qué? Porque Deuteronomio capítulo 6 habla de que tú vas a darle estas verdades que están en tu corazón, enséñale a tus hijos a levantarse, al acostarse, mientras caminen por las calles y donde quiera que se encuentren, porque no había una educación formal escolar en aquella época. Era todo hogareña. Los oficios se enseñaban de forma hogareña. No fue sino en los tiempos posteriores de los griegos, en la época cristiana, que comenzó Sócrates y Platón con un grupito a hacer lo que es el liceo, así le llamaban originalmente, y comenzaron a surgir. Y en los tiempos ya después de la Reforma es que viene el boom de las universidades como tal. Habían precursión sobre eso, pero obviamente que la Reforma fue lo que trajo el boom del desarrollo del mundo hoy en día. Y ahí vinieron las reformas, vinieron las universidades, las escuelas, y fue después de la Reforma que aparecieron las escuelas dominicales en las iglesias, en el 1800 y pico, en el siglo XIX. De manera que la instrucción de los padres también, que ellos reciban de ellos mismos de la palabra de Dios, leyendo la Biblia todos los días, te va a cambiar la manera de criar que uno recibió de sus padres. Te la va a cambiar, porque te la va a ir poniendo ahí, paso por paso, para que tú entiendas cómo debe ser. Como partiendo de Manoah y su esposa, le preguntaron cómo debe ser la manera de nosotros criar a nuestro hijo. Me gusta mucho eso. Qué bueno. De hecho, cuando hay diferencias, es importante que cada cónyuge tenga conciencia de sus diferentes responsabilidades. Nosotros vemos en Proverbios que la instrucción paterna y la materna debe ser seguida por los hijos. Sin embargo, nosotros también sabemos que la responsabilidad final de todo lo que ocurre en un hogar recae sobre el esposo. Así que es importante que las esposas entiendan esto. Es importante que los esposos, que las esposas entiendan que la palabra final respecto a la crianza la tienen sus esposos, porque es a ellos que Dios les va a pedir cuentas, no a ellas. Pero es importante que los esposos entiendan que la mujer normalmente no solamente pasa más tiempo con los hijos, sino que posiblemente los conoce mejor, es más perceptiva y muchas veces nota cosas en los hijos que él no nota. Por lo tanto, un esposo sabio hace mucho caso de lo que su esposa dice. Pero miren, me da pena poder contradecir al pastor Marcos aquí. Pero una contradicción estando yo de acuerdo con él.
Él dice que la palabra final la tienen los esposos. Pero déjeme decirle, la única manera en que usted tiene que tener la palabra final es si usted desde el principio comienza a formar a sus hijos y no se lo deja a la mujer. Porque vienen muchos diciendo, no, es que ella es que quiere criar a los hijos a su manera. Sí, tú eres que tiene. Y no, yo le di el otro día y dije una cosa y después ella me contradijo y lo hizo a su manera. Sí, porque tú has abandonado la parte inicial. Exactamente, porque tú eres el responsable y no estás cumpliendo con tu responsabilidad. Exacto. Totalmente de acuerdo. Tú has desechado la parte inicial. Uh-huh. Ahora, tú no puedes tener la final si no tienes la inicial. Sí. Entonces, él está hablando de la final y está de acuerdo, estamos de acuerdo que el hombre tiene ese rol. Pero también, yo le añado, igual Marco lo cree igual, es que tenemos que nosotros como hombres tener la inicial. Claro, tenemos que asumir la iniciativa. Y no dejárselo a las esposas. Y no desentendernos y dejar la responsabilidad nuestra a las esposas. Lamentablemente, el tiempo se nos ha ido. Esperamos estar juntos de nuevo en una próxima entrega de su programa Hombres de Verdad. Hasta entonces, y que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.